Saludos, mis hermanos y amigos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa de que nuestro Dios trabaja a diario en nuestras vidas a fin de moldearnos para que nos parezcamos más al carácter de Cristo. Es el fin. Cuando nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo empieza su obra y nos va moldeando para hacernos como Él, como el Señor Jesucristo. De hecho, nosotros venimos del mundo y éramos hijos de maldad, hijos de ira, hijos de Satanás. Eso éramos antes. Ahora en Cristo, nuestra manera de vivir debe ser cambiada o debe mostrar que ha cambiado. Y una de las maneras en que se muestra a una persona que se ha convertido a Cristo, su cambio, ¿dónde se nota? En su manera de hablar, en su manera de decir las cosas, su manera de tratar a la gente. Porque no puede ser que yo diga que me he convertido a Cristo y si antes de convertirme al Señor maltrataba a mi prójimo, puede ser a mis empleados, puede ser a mi familia, a mi esposa, al esposo, o sea, sigo maltratándola aun cuando ya conozco a Cristo. Debe ser así. No, todo eso debe cambiar. Y el Espíritu Santo nos va mejorando día a día, ¿no? Nuestro carácter, nuestra manera de decir las cosas. El cristiano debe mostrar así que su cambio ha empezado. No. No estoy hablando de ser perfectos, porque solamente seremos perfectos en el cielo. Pero sí un cambio en nuestra manera de hablar que demuestre lo que hay en nuestros corazones. Miren, ustedes saben cómo entre los hijos de Jacob odiaban a José, porque José era muy allegado a su padre y les conversaba a sus hermanos los sueños que Dios le enviaba. Eso despertaba envidia y coraje, porque pensaban que José quería ser señor de ellos. Pero todo eso venía de Dios. Y eso despertó en sus hermanos un coraje, ¿no? Una animadversión sobre José. Y veamos aquí en Génesis 37:4. Fíjense, Génesis 37:4 dice así: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hablarle pacíficamente. Es decir, el trato hacia José era un trato altanero y grosero. Por ejemplo, si José se sentaba al otro lado de la mesa. José, pásame eso. José, tráeme eso. Hazme eso. ¿No? Eso significa no hablar pacíficamente, ¿no? Si usted tiene un empleado o una empleada y usted la trata de manera grosera, tírame eso. ¿No? No. Yo soy una de las personas que piensan que una es la educación, una cosa es la educación y otra cosa la instrucción. Porque hay niños, jóvenes y viejos que limpian zapatos. Y el joven, niño o viejo que limpia zapatos va y entra en un lugar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tendero, ¿en qué le puedo servir? Y hay personas que tienen título de posgrado, ¿no? Y cuando entran a un lugar no saludan. Claro, el mundo dice, él tiene educación. ¿Qué educación? Instrucción tiene, educación no. Más educación tiene un lustrabota que él o ella.
que tiene posgrado, ¿no? Entonces, cuando nuestros corazones manda la carnalidad, tratamos mal a los otros, tratamos de humillar con nuestra manera de hablar a los otros. Puede ser de nuestra familia, como el caso de José. Sus hermanos lo detestaban y no le hablaban pacíficamente. Cuando pedimos algo, mis hermanos, siempre debe ir por favor. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Esa palabrita, esa frase, ¿en qué le puedo servir? Cada vez se escucha menos. Oh, estoy para servirle. Cada vez se escucha menos. Porque mientras más avanza la humanidad, se considera humillado. Yo no me voy a humillar ni a saludar a él, ni a saludar a ella. Él tiene que saludarme a mí. Ella tiene que saludarme a mí. Cosas que cada vez las vemos más acentuadas. Mis hermanos, somos de Cristo. Somos de Cristo. Y en nuestra manera de decir las cosas, debemos mostrar de quién somos, es decir, a quién pertenecemos. En el libro de Proverbios, capítulo 15 de Proverbios, voy a leer aquí, Proverbios 15, el verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra grosera hace subir el furor. ¿Usted cree que si tiene un empleado o empleada, ¿no?, al escuchar lo que lo trata, si la trata así, y él o ella, por temor a su trabajo o a perder su trabajo, dice, sí, lo que usted diga, por detrás están, ¿no?, sacando filo a los dientes de coraje, de ver cómo usted lo trata o usted la trata? Entonces dice, la palabra áspera hace subir el furor. Cuando tratamos mal a los demás, no pretendamos que esas personas nos estimen, esas personas nos amen. No esperemos eso, es todo lo contrario. Usted es jefe en una oficina o jefa en una oficina. Y claro, cada cumpleaños suyo, los empleados le dicen feliz cumpleaños, jefe. Feliz cumpleaños, jefa. Usted los trata mal. Usted se ríe con ellos y ellos le cantan el feliz cumpleaños. Pero porque usted es el jefe y la jefa, no porque lo estimen. En vez de poner velas, ellos quisieran poner dinamita por la manera áspera en que los tratamos. El creyente no debe tener esa clase de trato, no debe tener esa clase de lenguaje. Porque hay manera de pedir las cosas o de decir las cosas. No es cuestión de decir, es que así yo soy. Yo soy así. Yo soy así. Por favor, los cristianos debemos ser como Cristo. Oh, sí. Yo considero, usted puede tener unos meses recién de haber aceptado a Cristo y usted todavía tiene esas reacciones, ¿no? Lo entiendo. Todos venimos de allá. Pero poner en manos del Señor, decirle, Señor, yo sé que eso debe cambiar en mí. Yo no trato bien a las personas. Ayúdame a cambiar. Dame el poder para cambiar mi manera de hablar, mi manera de decir las cosas. Y tengan la seguridad que el Espíritu Santo los ayudará a hacerlo. En Colosenses, capítulo 3 de la carta a los Colosenses, fíjense, hermanos, voy a leer aquí el verso 19. Colosenses 3:19. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos con ella. ¿Cuántas veces esa frase trillada? A ella no le falta nada. Sí, yo le doy ropa, tiene todo en la casa, tiene todo en una buena casa y todo, pero usted trata mal a su esposa. Claro, de enamorado era, gracias mi amor, gracias esto, gracias este otro.
Pero ya cuando van algunos años de casados, el trato es, no le da gracias porque le sirve la comida, no le da gracias porque se preocupa por usted, no. Y peor, habla con Dios para que bendiga a su esposa. Peor lo hace. No, 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 no. Fíjense, lo leo nuevamente. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. No seáis ásperos con ella. A veces no se puede disimular, porque hermanos míos, hay arrugas que se forman en la mujer como producto del desgaste natural de la piel. Arrugas naturales, pero hay arrugas que vienen con los años por el maltrato del esposo. Se notan, ¿ah? Se notan. Hay una diferencia entre las arrugas naturales y las que son causadas por el trato del esposo. El Espíritu Santo aquí nos dice, no seáis ásperos con ella. No, con nuestra manera de hablar, no podemos ser ásperos con ella. Sí, no. Dice, pastor, pero es que, hermanos, el esposo y la esposa, con los años, a veces ni siquiera tienen necesidad de hablar. El uno ya conoce tanto al otro, ¿no?, que basta con un no y ya se conocen tanto. Pero el maltrato, el que hiere, el que hace daño, la manera áspera como le decimos o pedimos las cosas, dejan huellas en el rostro de la esposa. Sí, hermanos, y Dios nos va a pedir cuentas por eso, por ser ásperos con ella. En la misma carta a los Colosenses, capítulo 4, el verso 6, dice el Señor, 5 y 6, leamos 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6, dice así: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Quiénes son los de afuera? Los no cristianos. Verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren cómo la palabra de Dios es tan sabia y nos enseña, nos disipula, nos va diciendo cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice, ser muy sabios en el trato con los que aún no conocen a Cristo. Pueden ser familiares que tenemos que no conocen a Cristo. Pueden ser compañeros en el trabajo que no conocen a Cristo. O aún también nuestros vecinos que no conocen a Cristo. Entonces debemos ser sabios en nuestra manera de hablar. Con gracia sazonada con sal. Hace unos días un vecino, preocupado por la situación política que vive nuestro país, me decía, sí, no, pero mire lo que está pasando y este otro. Entonces, Señor, dame sabiduría para hablarle a este hombre. Y dice, sí, es cierto, pero ¿saben? Este país se está olvidando de Dios. Introduje el tema hacia Dios. Este país se está olvidando de Dios. Y mientras no se acuerde de Dios y piense que los hombres son los que tienen la solución, nos va a ir siempre mal. Sabiamente, con la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, sazoné la conversación con sal. Metí a Cristo en la conversación despacio. O sea, eso es lo que nos dice el Señor. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Que conversaciones con los inconversos podamos llevarlos a Cristo. Pero si yo me pongo a decirle, no, es que sí, que ese presidente, no, que sí, que esos asambleístas, dígame, ¿cómo le hablo de Cristo? ¿No? Si me pongo a hablar mal de eso, no. Debe ser nuestra conversación siempre sazonada con sal. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, leo el verso 33. Primero a los Corintios 15, 33. Es claro, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
si me pongo a hablar mal, de manera mala y despectiva de otros, hermanos en la fe, nuestra manera de hablar nos delata. Si Cristo está trabajando aún en nosotros, o si simplemente decimos ser cristianos y no lo somos. Dios aún sigue trabajando en mí. Tengo 42 años de haber conocido a Cristo en mi vida y el Señor sigue trabajando en mí. Sigue trabajando en mi manera de hablar y yo sí que he sido una roca difícil, pero Dios, una roquita, una piedrita difícil, pero el amor de Dios me está ayudando 42 años. Y sigue el Señor trabajando con mi carácter, con mi manera de decir las cosas. Y lo mismo con usted y con usted. Cristo, el poder de Dios en nuestras vidas, nos ayuda, nos ayuda. Así que mi hermano, ¿cómo es su manera de hablar? ¿Cómo es su manera de decir las cosas? ¿Cómo las dice? ¿Cómo las pide? Sí, ¿cómo las pide? Dice un viejo adagio que el mal de la olla solo lo sabe la cuchara. Es decir, en la casa, como tratamos, tiene que ver mucho con que soy o no cristianos. Como trato a mi papá, como trato a mi mamá, como trato a mi esposa, a mi esposo. O sea, eso nos delata. Nuestra manera de pedir las cosas, nuestra manera de decir las cosas. O somos de Cristo o aún seguimos perteneciendo al mundo. Por nuestra manera de hablar, glorifiquemos a Cristo en nuestras vidas. Saludos, mis hermanos y amigos. Dios los bendiga. Amén.